El segundo punto de esta introducción corta tiene que ver con el tema del paro nacional. Como todos sabemos, alrededor de 874 municipios se movilizaron. Hubo más de 9.623 protestas, más de 1.5 millones de personas estuvieron en la calle. De estas 9.623, por lo menos 8.000 fueron pacíficas. Hubo algunas confrontaciones, alrededor de 1.000 y pico de 1.000 confrontaciones. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue una respuesta bastante violenta, ¿sí? Alrededor de 4.285 heridos, 70 muertos, 215 recibieron impactos de arma de fuego, 28 violaciones sexuales de compañeras, 8 ataques de género, más de casi 2.000 detenciones arbitrarias. Se habla de más de 119 desaparecidos. Entonces, realmente es una situación complicada. El gobierno se negó a tomar las medidas que le solicitaba el comité de paro. Y en esa medida, pues entonces, tuvieron que asumir decisiones porque había un preacuerdo, ¿sí? Y ese preacuerdo, el gobierno, que era un preacuerdo para iniciar el proceso de negociación. No era un preacuerdo de negociación, sino unas reglas mínimas. Cuando uno está en un proceso de negociación, acuerda unas reglas mínimas para iniciarlo. Y en este caso, realmente el gobierno, eh, pues después de que ese preacuerdo tenía muchos elementos importantes y además habían participado diferentes fuerzas del gobierno nacional, a último momento decidieron cambiar esas reglas y el gobierno no quiso, se negó a firmar y, y se ha negado a aceptar que toda una serie de logros que se han dado son producto del paro y los ha hecho más de orden unilateral y no desde la vía, digamos, de la concertación. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno no se comprometió con el comité de paro en que la comisión entraría, tuvo que regañarlo el gobierno de Estados Unidos, al gobierno colombiano en privado, y tuvo que haber toda una presión internacional para que el gobierno echara reversa y pudiera entrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco quiso entrar a debatir el tema de la reforma a la policía y después hizo unos anuncios de forma unilateral que le van a cambiar el uniforme y van a hacer algunas cosas ahí cosméticas. Eh, y nosotros en esa reforma pues consideramos que la policía pues debe retirarse de la DIAN, ¿sí? Entonces, realmente lo que se vio de parte del gobierno es que era tomándole del pelo al Comité Nacional de Paro. Incluso el Comité Nacional de Paro hizo un llamado a la población para que autónomamente pues levantaran los bloqueos. Muchos de ellos fueron levantados no por la represión, porque la represión no pudo levantarlos, pero sí la negociación y la concertación que se dio en diferentes lugares del país. Y lo importante, digamos, es ver cómo la actitud del gobierno de militarizar, de violar la Constitución de una manera sutil, porque no utiliza las facultades constitucionales, sino que utiliza una figura que le permite tomar decisiones peligrosas para la vida y para la democracia y prácticamente sin ningún control. Es muy grave, digamos, esa situación que se ve ahí, en la cual los protestantes son considerados como enemigos internos. Realmente la protesta es un producto social y son unas situaciones muy concretas. Y es como decía un exministro que día, pues que
se les fue la mano en la reforma tributaria, no tuvieron el cálculo político que debían tener y eso generó el estallido social. Y realmente, después de la batalla de los comuneros eh, contra el sistema tributario, nunca se había dado en la historia colombiana una nueva lucha contra la injusticia fiscal como se está dando nuevamente. Y por eso es tan importante este debate, ya que de lo que se trata precisamente es de que la política fiscal se ajuste al, pues al sentido de lo nacional y a la progresividad fiscal. Porque, como lo decía el exministro del gobierno de Santos, aquí querían hacerle una reforma a la clase media, pero aquí la clase media es hasta 3 millones. O sea que nuestra clase media no tiene nada que ver con la clase media europea. Nuestra clase media realmente es una clase pobre, ¿sí? Por eso cuando hablamos de, pues, del estallido de la renta básica alrededor de las personas que son nuestros pobres son pobres muy pobres, porque ganan menos de 330.000 pesos al mes. O sea, esa es una situación que en el contexto del mundo es una situación de miseria. Y nuestra llamada clase media es una clase pobre frente al mundo, frente a los países más avanzados. Entonces, mientras ellos no entiendan que aquí tienen que cobrar tributos a los dividendos y que aquí tienen que cobrarle verdaderamente tributos a este 1% súper rico y al 0,01% que acumula una gran cantidad de riqueza que uno no se la imagina, mientras no desarrollen una política hacia ellos, hacia los terratenientes, ese 1% dueño del 50% de la tierra, aquí no se va a resolver este problema. En esas condiciones, compañeros, es que pues se dio el levantamiento pues de las movilizaciones que traía el comité de paro eh, todos los miércoles, y en ese contexto pues se plantean unas nuevas acciones que son acciones más de orden social, que son más de orden asambleatario, de orden informativo, para que todos estemos en esta discusión y para que mantengamos viva la llama de la lucha. Hay otros sectores que siguen manteniendo la movilización y en cualquier momento esto se va a revivir con nuevos llamados que hará el comité de paro. Mientras tanto, pues tenemos el primer velatón, digamos, del aniversario de la elaboración del pliego de emergencia este domingo. Va a haber un concierto, vamos a ver qué grupos van, porque los grupos que han ido pues los están amenazando. Y seguiremos adelante a partir de una nueva estrategia que es muy importante, que es una estrategia más asambleataria y participativa y con conciertos. Y nuevamente tendremos que se revivirán las movilizaciones.